de 1815 a 1860 fue uno de los periodos de transición más importantes en la historia naval. Se presenció el fin de los grandes buques de guerra de madera, material principal de los barcos por milenios. También se presenció el fin, al menos por el momento, de tácticas de batalla que habían permanecido prácticamente iguales durante más de 200 años, junto con un diseño de barco que tenía esencialmente la misma antigüedad. Finalmente, marcaría el inicio del fin para la energía eólica, principal propulsor de los buques de guerra oceánicos desde su existencia. En menos de una sola vida, los buques de guerra pasaron por 6 etapas de desarrollo enormes, lo que resultó en que barcos que habían sido votados como nuevos se volvieran obsoletos antes de que sus nuevos tenientes siquiera llegaran a ser capitanes. Antes, un barco de 50 años en buen estado era suficiente como buque insignia de una gran flota. Estos pasos se pueden definir de manera general como los siguientes. 1. La flota tradicional. 2. Mejoras de Zeppelin. 3. Primeros buques de guerra de vapor de madera. 4. Buques de casco de hierro. 5. También hubo buques de guerra de vapor de madera. 6. Acorazados. Además, el desarrollo de los buques de guerra en este periodo se puede analizar mejor observando a la Marina Real, y no es solo porque yo sea británico, sino simplemente porque era la potencia naval más grande y coherente de la época. De manera similar a como el desarrollo de buques de guerra en el primer siglo se entiende mejor observando a los romanos. Casi todas las demás armadas estaban reconstruyéndose tras las guerras napoleónicas, o tenían recursos financieros y tecnológicos limitados, por lo que avanzaban a trompicones, y muchas simplemente copiaban lo que hacían los británicos. Varias naciones creaban tecnologías o métodos de construcción interesantes, pero solían desaparecer o integrarse en los métodos británicos. Dicho esto, recordemos que en la mayor parte de este periodo, los oficiales y diseñadores de la Marina Real Británica se dividían en 3 grupos principales, y el desarrollo variaba según cuál de estos grupos dominaba los cargos más altos. La Marina Real Británica no estaba unida en el ritmo y desarrollo tecnológico. Para simplificar, los voy a categorizar de la siguiente manera. Uno son los ultramodernistas. Consideraban que la mayor amenaza para la flota británica eran las nuevas armas, cuyo desarrollo y despliegue rápido facilitaba la industria en masa. Sabían que el Canal y el Mar del Norte no eran precisamente tan anchos, y temían que el despliegue repentino de una flota de barcos con algún nuevo cañón o sistema de protección permitiera que hordas de extranjeros mugrosos desembarcaran en las costas inglesas. Durante el auge del Imperio Británico, los sustos de invasión eran comunes. Su respuesta era abogar porque la Marina Real adoptara cada nueva tecnología letal lo más rápido posible para mantenerse a la vanguardia. El segundo grupo son los architradicionalistas, prácticamente lo opuesto a los ultramodernistas. Ellos veían que la Marina Real ya era la más dominante con su flota existente, y temían que arriesgarse a volver obsoleta toda la flota por algo nuevo y no probado podría no funcionar, o podría fallar en manos británicas y luego ser hecho funcionar en otro lugar, reiniciando así la ventaja que habían pasado la mayor parte de los últimos siglos tratando de construir. Por eso solían preferir métodos probados y solo aceptaban nuevas tecnologías cuando todos los detalles estaban resueltos. El grupo 3, al que llamo el grupo de desarrollo, se encontraba en algún punto intermedio. Querían modernizar la Marina Real, pero no querían gastar dinero en causas inútiles. Abogaban por un enfoque en el que se usaran los recursos y oficiales de la Marina Real para investigar y probar nuevas tecnologías, perfeccionarlas y luego ver si varios desarrollos individuales podían combinarse en algo mejor. La idea era que otros países y pruebas pequeñas cometieran errores y crearan innovaciones para luego usar la ventaja industrial británica y producir en masa un producto superior cuando otros intentaran aprovechar cierta invención. Es increíblemente fácil retratar a la Marina Real de este periodo prácticamente como uno quiera, simplemente enfocándose en una u otra facción.
Quienes buscan mostrarla como institución atrasada resaltan el escándalo por un almirante tradicionalista que teme que las velas blancas se manchen con chimeneas, mientras que los que la ven como vanguardista señalan la obsesión de los ultramodernistas por adoptar cualquier novedad brillante. Los sarcásticos dirán que la Marina Real llevaba 2 siglos usando a la Marina Francesa como su reserva de flota no remunerada, así que tampoco importaba si robaban tecnología además de barcos. Considerando esto, revisemos cómo evolucionaron los buques de guerra en la primera mitad de los 1800. Revisaremos periódicamente el caso del His Majesty's Ship Blenheim, pues su carrera refleja bien varios de estos cambios. Nuestra historia inicia en 1815, cuando la Marina Real reduce su tamaño tras las guerras napoleónicas. Con unas 200 naves de línea y entre 800 y 1000 grandes buques de guerra en servicio, dispone de tal abundancia de recursos que puede ser muy selectiva sobre cuáles mantener activos. Barcos desgastados, premios con rendimiento extraño y construcciones de emergencia en la guerra pueden irse todos. Solo se conservarán los barcos más nuevos, de mejor rendimiento y más poderosos. Durante varias décadas, los buques de guerra británicos excedentes cumplirán casi todas las funciones en las zonas costeras, desde prisiones hasta alojamientos, escuelas, almacenes, blancos, oficinas y cascos para construcción. El His Majesty's Ship Victoria casi es desmantelado en este periodo, pues tras medio siglo de servicio y daños de batalla resulta poco atractivo frente a los nuevos navíos de primera clase de la clase Caledonia, basados en el Victoria. El interés público preserva el barco durante este periodo. El premio que antes fue el United States Ship Presidente, ahora desmantelado tras años de deterioro, es reemplazado por una réplica exacta llamada His Majesty's Ship Presidente. Esta se asigna a escuadrones en el Caribe o Canadá, patrullando la costa estadounidense como recordatorio y para molestar a Estados Unidos, considerado un objetivo noble. Algo La respuesta de Estados Unidos es que el United States Ship Macedonio patrulle ocasionalmente las mismas zonas, con señas y burlas de ambos lados. Aquí es cuando conocemos por primera vez al His Majesty's Ship Blenheim. Ella pertenece a la clase Wenger, un grupo de unos 40 navíos de tercera clase con 74 cañones, basados en un barco francés capturado, de ahí su nombre. Es un buen barco sólido y se convierte en uno de los caballos de batalla de la flota, reflejando las diversas mejoras menores que se han hecho a los barcos durante las últimas décadas de conflicto casi constante. Está construida en el estilo tradicional, con un tamaño limitado por el hecho de que los barcos de madera que superan cierta longitud se deshacen demasiado rápido para el gusto de cualquiera. Los barcos de este período son básicamente una evolución de los de las guerras napoleónicas, muy reconocibles para los oficiales que iniciaron la guerra, pero solo un poco mejores. Están mejor hechos, son algo más rápidos y más armados, etc. Sin embargo, el cambio está en marcha. Hace 10 años, el constructor naval Roberto Seppings demostró el uso de refuerzos diagonales con maderas cortas en el His Majesty's Ship Kent, de 74 cañones. Esto significaba que los marcos del casco del barco ahora podían ser, en efecto, una serie de triángulos, una forma bastante resistente, en contraste con las formas rectangulares anteriores que eran muy vulnerables a deformarse en el mar. Hace 2 años, en 1813, fue nombrado inspector de la Marina e introdujo este método y otras innovaciones como correas y fijaciones de hierro para reforzar el casco, además de una proa redondeada y popa circular. Eran mucho más fuertes y aumentaban la resistencia general del barco, eliminando en gran medida la antigua debilidad de inclinar los barcos de guerra de vela, ya que las estructuras abiertas vulnerables al fuego de cañón fueron reemplazadas por maderas tan resistentes como los costados. El efecto general, por lo tanto, fue dar paso a la segunda era que discutimos al principio, ya que ahora los barcos podían construirse mucho más fuertes y necesitaban muchas menos piezas individuales de madera maciza, que siempre habían sido escasas, pero que al final de las guerras napoleónicas casi se habían agotado por completo.
Esto permitió que los barcos se construyeran hasta un 25% más grandes que antes, y aún así fueran significativamente más duraderos y aptos para la navegación. En los barcos grandes se requería una tercera cubierta de cañones para reforzar el casco, aunque los volvía menos estables y más lentos. Ahora era posible construir un barco igual de largo o incluso más largo, con un diseño de dos cubiertas de perfil más bajo que podía llevar casi la misma cantidad de cañones en una disposición mucho más cómoda. Esto culminó con la construcción del His Majesty's Ship Rodney en 1827, buque de dos cubiertas y 90 cañones, similar en tamaño a un primer rango de la clase Caledonia, construido siguiendo tradiciones del Grupo de Desarrollo como respuesta a nuevos buques estadounidenses y franceses. Era tan grande, fuerte y estable que soportaba una batería completa de cañones de 32 libras en todas las cubiertas. A diferencia de otros diseños extranjeros que usaban cañones de 32 libras cada vez más cortos en niveles superiores, la Rodney podía llevar cañones largos en todas sus troneras, salvo por un par de carronadas de 68 libras que servían como escopetas gigantes cuando el capitán veía a la tripulación enemiga cerca y decidía eliminarlos. Los avances se pueden ver en el hecho de que la propia Caledonia, aunque tenía dimensiones similares y una cubierta más, no podía llevar una batería completa de cañones de 32 libras debido a que su casco estaba construido en el estilo tradicional y por lo tanto no era ni de cerca tan fuerte. Como resultado de estos cambios, el His Majesty's Ship Blenheim había sido degradado fuera de la línea de batalla. Su batería mixta de 74 cañones ya no podía compararse con los nuevos barcos estándar de 90 cañones como la Rodney y los enormes barcos de primera clase que vendrían. Como resultado, tras décadas en reserva tras las guerras napoleónicas, volvió al servicio bajo el capitán Senhouse, un pariente lejano mío, a finales de 1830, siendo enviada a la estación de China, destino común de buques británicos en el período imperial cuando no había puestos de primera línea, donde era poco probable enfrentar oposición moderna. La década de 1830 también vio varios cambios en el control del almirantazgo. Los cambios políticos provocaron el retiro de Seppings en 1832, siendo sustituido por William Simmons, a quien algunos recordarán de un episodio de Dry Dock. Él representaba una combinación de ideas de ambos extremos de las facciones de la Marina Real, impulsando la construcción de barcos que se basaban en las mejoras de Seppings, pero que buscaban mejorar la velocidad y las cualidades de navegación por encima de todo, lo que resultó en barcos con cascos en forma de V bajo el agua que demostraron ser muy rápidos, pero también muy propensos a un balanceo violento y con una clara falta de estabilidad en mal tiempo. El alejamiento de la practicidad militar mostraba que la vieja escuela de pensamiento prevalecía sobre las lecciones de guerra que se desvanecían. Sin embargo, por la naturaleza facciosa de la Marina, ese año se fundó la Escuela de Artillería His Majesty's Ship Excellent, y al final de la década, la Marina contaba con tripulaciones de artillería muy precisas y rápidas, pero en barcos nuevos que eran pésimas plataformas de artillería y cuyas tripulaciones envidiaban a los buques antiguos. A fines de la década de 1830, gran parte de la flota de las guerras napoleónicas quedó rápidamente obsoleta. En la década de 1840 hubo caos por el retiro de barcos, el esfuerzo de la Marina para impedir más buques Simondit y la aparición del vapor temprano, la primera gran aportación de la tercera fase de desarrollo. La Marina Real usaba vapor desde 1830 en remolcadores de ruedas, pero evitaba aplicarlo en buques de guerra por diversas razones. Los barcos aún se hacían totalmente de madera y, salvo las estufas de cocina bajo control y solo en momentos seguros, sugerir a los oficiales de la Marina instalar un gran fuego en naves de madera cubiertas de alquitrán y llenas de pólvora era difícil de aceptar. Habían pasado siglos tratando de mantener el fuego y los buques de guerra lo más alejados posible, y ahora les decían que tal vez tendrían que navegar hacia la batalla con un enorme horno encendido a bordo del barco, sin que el enemigo disparara un solo tiro.
Además, las primeras máquinas de vapor eran muy ineficientes y ocupaban mucho espacio, el cual en un buque de guerra ya estaba destinado a cañones, tripulación y suministros. Esto era antes de considerar la necesidad de llevar también combustible para el horno, y se agravaba por el hecho de que ninguna cantidad realista de combustible te llevaría muy lejos debido a la ineficiencia mencionada anteriormente. Aún necesitarías velas para alejarte de la costa. En tercer lugar, las ruedas de paletas ocupaban una enorme cantidad de espacio en los costados, que era exactamente donde debían ir los cañones. Eran muy vulnerables a daños y causaban gran resistencia cuando los barcos no usaban motores, lo que ocurría la mayor parte del tiempo. Sin embargo, con varias pequeñas mejoras en la tecnología de motores durante los siguientes años, el almirantazgo estuvo dispuesto a probar cosas nuevas y se ordenaron varias fragatas con ruedas de paletas junto con una tecnología más nueva, la hélice de tornillo. Para mantener la potencia de fuego, las fragatas con ruedas de paletas tenían menos cañones, pero de mayor tamaño, comparadas con los barcos de hélice. Aquí el Blenheim reaparece. A mediados de 1840 fue llamado y reacondicionado como barco bloqueador junto a nuevas fragatas. Se le instaló una hélice de tornillo, una máquina de vapor y se alargó el barco, transformándolo en una batería flotante para la defensa nacional, reduciendo su armamento de 74 a 60 cañones para compensar el peso del nuevo equipo. Se uniría al escuadrón experimental para evaluar su desempeño antes y después de la remodelación. En medio de todo esto, y para gran alegría en la Marina, Simmons fue obligado a salir y reemplazado temporalmente por John Ide, quien había estado trabajando silenciosamente en mejorar los diseños de Sepping al reemplazar las diagonales de madera por vigas de hierro, mejorando aún más la resistencia de los barcos. La próxima proliferación tanto de fragatas de hélice como de rueda parecía que proporcionaría una gran cantidad de comparaciones para impulsar el desarrollo de una u otra tecnología. Así, el tercer periodo en discusión fue surgiendo lentamente, los primeros buques de guerra de vapor de madera. Era una colección principalmente de pequeños barcos experimentales nuevos y convertidos. No deben considerarse barcos diminutos, solo eran pequeños comparados con los diseños más grandes que se incorporaban al servicio. Muchos tenían cañones de 18 a 30, pero eran igual o más largos que un barco de 74 cañones como el Blenheim por mejoras en la construcción naval. Durante este periodo caótico, cuando las relaciones entre el almirantazgo y Simmons habían llegado a un punto de casi total incomunicación antes de su renuncia y antes de que el sucesor de Eads, Lord John Hay, fuera igualmente destituido después de intentar convertir un montón de nuevos buques de línea en barcos bloqueadores para ser reemplazado por el excelente Isaac Watts, hay que decirlo, el lado civil de la administración naval se alió con los ultramodernistas para imponer el breve cuarto periodo en discusión, es decir, los primeros barcos de hierro. Estos fueron encargados casi en su totalidad debido al desempeño del barco de la Honorable Compañía de las Indias Orientales, Némesis, una fragata de ruedas con casco de hierro de la Compañía de las Indias Orientales, de una época en la que, por supuesto, era completamente posible que una megacorporación construyera un buque de guerra completo. Junto a otros buques de la Marina Real, arrasó las flotas chinas en la Primera Guerra del Opio. Su casco de hierro y compartimentos estancos le permitían operar casi sin riesgo ante cañones ligeros y reducir el daño de armas pesadas, que sólo dejaban un agujero fácil de reparar, en vez de los destrozos y astillas de los buques de madera. Parecía la oportunidad perfecta. Gran Bretaña era líder mundial en producción de hierro, y este nuevo tipo de barco ofrecía muchos beneficios sin inconvenientes. El almirantazgo planeaba pruebas fuera de la zona de guerra china, pero el caos permitió que se ordenaran algunas de todos modos. Pero muy pronto se hizo evidente que, por razones que no se entendían de inmediato, los barcos con casco de hierro en aguas británicas no podían replicar la capacidad de supervivencia del Némesis, ya que las pruebas que el almirantazgo organizó apresuradamente resultaron en grandes agujeros y enormes fragmentos de hierro volando por todas partes. Esto resultó en una detención abrupta y las diversas fragatas fueron terminadas como transportes de tropas lejos de cualquier función de combate. La razón en realidad se debía a la física de los materiales.
En las aguas más cálidas de los mares frente a China, el hierro se comportaba de manera muy dúctil, doblándose antes de romperse. En las aguas frías de Europa, el hierro era muy frágil y se rompía en vez de doblarse al impactar. Esto se debía a que el hierro producido entonces pasaba de dúctil a frágil en un rango de temperatura que quedaba justo entre ambos, un problema que persiste en el acero estructural naval cuando no se fabrica bien. En resumen, el hierro, el acero y la mayoría de los metales presentan este cambio de comportamiento debido a su estructura cristalina interna a diferentes temperaturas dependiendo de su composición. Para exagerar, en el extremo más dúctil de la banda de temperatura se comportarían como una hoja de cartón al dispararle con un rifle. En el lado más alto, el lado frágil actúa más como una hoja de vidrio cuando le disparas con un rifle. Este problema influiría en el blindaje de acorazados del siglo XX, pero eso será para otro video. Todo esto puso un alto bastante repentino al primer intento de incorporar barcos de hierro a la marina, pero mientras todo eso sucedía, los motores destinados a esas embarcaciones fueron retirados e instalados en barcos más convencionales, lo que resultó en un periodo de pruebas extensas y posiblemente una competencia un poco arreglada entre el His Majesty's Ship Electo y el His Majesty's Ship Rattler, lo que demostró lo que muchos ya sabían: la hélice superaba a la rueda de paletas en barcos de vapor. Después hubo una larga competencia entre hélices para encontrar la mejor, lo que hizo que el tercer y cuarto periodos se superpusieran y concluyeran con el inicio de 1850 y el quinto periodo, la flota de batalla de vapor de madera totalmente desarrollada. Sin embargo, por la izquierda, los franceses destacaron con esta innovación gracias a su diseñador Henri de Puy-Dulhomme. Pueden criticarme, hablantes de francés, por mencionar que lograron ordenar un acorazado de vapor de 90 cañones con hélice, construido en 1847 y botado en 1850. El barco, como es típico en Francia, tuvo 3 nombres distintos, antes de que al fin se revelara como el Napoleón. Mientras la Marina Real Británica experimentaba y discutía consigo misma, un periodo de tensión anglo-francesa impulsó a la Marina francesa a aceptar la nueva y radical propuesta de Delombe. Esto, como era de esperarse, causó otro pánico de invasión en la prensa británica, pero el almirantazgo aguardaba los resultados de la Blenheim, su vieja amiga, la cual fue alargada durante su conversión en barco bloqueador, aplicando nuevos conocimientos de hidrodinámica, y se comparaba con otras naves hermanas convertidas igual, pero sin modificar el casco. Afortunadamente tuvo mucho éxito y, junto con las pruebas de las distintas fragatas y en particular el éxito del His Majesty's Ship Arrogant contra barcos de vela pura, el almirantazgo se sintió lo suficientemente confiado como para ordenar una serie de nuevos barcos similares al Napoleón, comenzando en 1850, con 2 barcos de aproximadamente 90 cañones, el James Watt y el Agamenón, así como la conversión del Sens Paré, que estaba en construcción, de un barco de vela de 80 cañones a un barco de vapor de 70 cañones, todos equipados con hélices de tornillo. Por la rapidez de los astilleros británicos, el Saints-Paré entró en servicio 6 meses después del Napoleón, en noviembre de 1852, seguido por el Agamenón y el James Watt. Aunque los barcos diseñados para esto fueron exitosos, el Saints-Paré no lo fue tanto. Se decía que era un mal barco para el mar y que lo único destacable de sus motores, reasignados de un barco bloqueador, era lo seguido que fallaban. Con las lecciones, tanto buenas como malas, aprendidas de estos barcos, el almirantazgo, que en este momento estaba mayormente en manos del grupo de desarrollo, se dispuso a aprovechar al máximo su ventaja industrial. Mientras que Agamenón era un buen rival para Napoleón, el siguiente barco, que seguramente fue nombrado para que la Marina Real pudiera mantener su alta tradición de burlarse de sus rivales, se llamó Saint Jean d'Arc y sería una embarcación de 101 cañones. El esfuerzo llegó más lejos con el gran barco de 3 cubiertas y 121 cañones His Majesty's Ship Windsor Castle,
aún en construcción y modificado en astilleros al añadir dos secciones al casco, convirtiéndolo en un acorazado de vapor de hélice con 131 cañones. Sin embargo, al coincidir su botadura con la muerte del Duque de Wellington, fue renombrado His Majesty's Ship Duque de Wellington para su servicio activo. Se ordenaron o convirtieron más barcos de 90 cañones, y los barcos de 120 cañones Royal Albert, Marlborough, Príncipe de Gales y Royal Sovereign recibieron mejoras similares a las del Windsor Castle, cada uno con maquinaria más refinada y potente y alteraciones en el casco basadas en la experiencia del anterior. Estos grandes barcos tendrían en su mayoría carreras muy largas, incluso después de que los siguientes desarrollos los relegaran rápidamente a roles de segunda categoría, seguidos por la obsolescencia. El Duque de Wellington eventualmente se convertiría en un barco cuartel y llegaría a estar a un par de años del lanzamiento del His Majesty's Ship Dreadnought, antes de ser desmantelado. Marlborough se uniría a la escuela de torpedos His Majesty's Ship Vernon y sería desmantelado tras el Tratado Naval de Washington. El Príncipe de Gales se transformó en el His Majesty's Ship Britannia como barco de entrenamiento para cadetes y fue desguazado durante la Primera Guerra Mundial. El Soberano Real sufrió otro cambio, reduciéndose algunos puentes para ser el único barco de torretas con casco de madera de la Marina Real hasta 1885. Los esfuerzos franceses, al haber reiniciado el reloj en cuanto a acorazados modernos, hicieron que ambas naciones se esforzaran por mantener el impulso, con una variedad de buques de 80, 90, 100 y 110, 120 cañones saliendo rápidamente de los astilleros y de los diques de modernización en los siguientes años, con prácticamente cada nueva oleada contando con maquinaria y cañones más nuevos, mejores y más poderosos. La gran ironía de todo esto fue que este programa de construcción acelerada en ambos bandos modernizó radicalmente tanto a la Marina Real como a la francesa en preparación para un esperado choque titánico entre ellas, pero en realidad resultaría en un desenlace muy diferente, ya que unos años después, en 1854, Rusia avanzó sobre el Imperio Otomano y tanto Gran Bretaña como Francia se encontraron como aliados inesperados contra las ambiciones rusas. Así, los cañones y flotas reunidos de las dos marinas más grandes y modernas del planeta se volvieron repentinamente contra la marina rusa, que tenía precisamente un acorazado de vapor, el Vyborg, de 74 cañones. Y este barco se suponía que debía liderar las fuerzas de vela rusas contra una ofensiva combinada de 19 acorazados a vapor, incluyendo al Leviatán Duque de Wellington y su contraparte francesa, un poco más pequeña, el Montebello, respaldados por docenas de acorazados de vela convencionales y una gran variedad de fragatas de vela y vapor, con muchos más acorazados de vapor en construcción en ese momento. Para los marineros rusos, la frase "y luego empeoró", tan común en la historia rusa, definitivamente estaba en pleno efecto. No debería sorprenderle a nadie descubrir que el Blenheim navegaba valientemente junto con la flota del Báltico, siendo un veterano de las guerras napoleónicas, reconstruido para un nuevo conflicto. Con sensatez, la flota rusa prefirió no arriesgarse a morir en un incendio y se negó a enfrentar a las flotas combinadas, dejando a las fuerzas franco-británicas solo disparar a los fuertes rusos. Esto lo lograron eficazmente, ya que los barcos de vapor usaban sus motores para entrar, atacar y retirarse a voluntad, a diferencia de los de vela, que dependían de fragatas de vapor para ser remolcados. Las innovaciones de Sepping y Ede mostraron su valor. El Agamenón recibió 214 impactos en un solo enfrentamiento contra el fuerte Constantino, pero se mantuvo casi completamente operativo, con solo 4 muertos y 23 heridos. Sin embargo, dos cosas más se evidenciaron en este conflicto. En primer lugar, la gran cantidad de cañones en algunos de los barcos más grandes resultó ser menos útil de lo esperado en comparación con menos cañones más grandes que llevaban otros barcos. Además, las baterías flotantes blindadas demostraron ser más capaces de resistir el fuego que cualquier embarcación de madera resistente. Tras la guerra, desde 1856, se completaron pocas embarcaciones nuevas aparte de las ya en construcción y algunas fragatas de vapor clase Mersey.
que desafiaron la estructura reforzada de casco de Zeppelin. Se asimilaban las lecciones de la Guerra de Crimea, mientras los últimos navíos de vela aptos eran considerados para convertirse a vapor. Hacia finales de la década, la construcción se reanudó cuando alguien notó que la guerra había permitido que los franceses alcanzaran a los británicos, y ambos bandos tenían alrededor de 30 acorazados a vapor. En este momento, Blenheim, antes un barco bloqueador, fue degradado a segunda categoría y asignado como barco de guardia en el canal, mientras la tripulación disfrutaba el dinero de premios por capturas de la campaña. Pero, al igual que con el lanzamiento del Napoleón, serían los franceses quienes iniciarían la etapa final, la era de los buques de guerra acorazados. Al notar que los británicos pronto construirían nuevos acorazados a vapor y quedarían en desventaja, los franceses intentaron superarlos lanzando el Gloire en 1859. Sin sorpresa, del hombre nuevo, el barco tenía casco de madera reforzado con placas de hierro, menos cañones pero más grandes, aplicando lecciones de la guerra de Crimea según la capacidad de la industria francesa. Sin embargo, al hacer esto se excedieron, pues aunque la industria francesa podía competir con la Royal Navy en barcos de madera y su capacidad constante de construcción fue un problema en las guerras napoleónicas, en la producción industrial de hierro los británicos estaban muy por delante. Aquí el grupo de desarrollo logró su mayor triunfo. Probaron minuciosamente cañones, blindaje, motores y otros factores, y cuando se les solicitó una respuesta, presentaron el His Majesty's Ship Guerrero, un buque de guerra con casco, estructura y blindaje de hierro. Solo algunos refuerzos para las placas y la cubierta eran de madera. Aunque su forma general se basaba en la clase Mersey de fragatas, era más rápida, estaba más fuertemente armada, tenía un blindaje más pesado y era mucho más duradera y apta para la navegación en comparación con la Gloria. Esto dio inicio a la era final, la de los buques de guerra acorazados. Varios buques de guerra existentes y barcos en construcción serían adaptados a acorazados construidos de manera similar a la Gloria, con placas de hierro atornilladas a sus cascos de madera. Mientras tanto, nuevos acorazados completamente de hierro de diferentes tamaños y estilos aparecerían, y los principios necesarios para los barcos de madera quedarían rápidamente obsoletos. A simple vista sería difícil distinguir entre el Mersey y el Guerrero, pero unos años después, el His Majesty's Ship Minotauro y sus contrapartes francesas eran visualmente muy diferentes de sus predecesores de madera. La tecnología seguiría avanzando rápidamente y la competencia ahora sería entre cañones y blindaje, lo que haría que incluso el Guerrero quedara obsoleto en 10 años como barco de primera línea. Aunque otras armadas seguirían comisionando buques de guerra de madera impulsados por vapor durante algunos años, con el Seiner Majestat Schiff Kaiser austrohúngaro demostrando que, aunque vulnerables, aún podían enfrentarse a los acorazados cuando estos no operaban a máxima eficiencia, lo que nos lleva de nuevo al factor eterno de que el entrenamiento de la tripulación es casi siempre el factor más importante en cualquier conflicto naval. También fue divertido buscar una solución contra la incrustación, ya que los barcos de madera evitaban este problema con revestimiento de cobre durante décadas. Pero revestir un barco de hierro con cobre en presencia de agua salada crea un enorme circuito galvánico, que básicamente erosiona tu barco de hierro muy rápido. Eventualmente una combinación de pinturas tóxicas, varios metales experimentales no galvánicos y el uso de bloques de zinc de sacrificio aliviarían el problema, pero no antes de algunos incidentes embarazosos y soluciones aún más graciosas, incluyendo una propuesta para recubrir los barcos de hierro con una capa exterior de madera de sacrificio. Pero la era del desarrollo de los acorazados es un tema para otra ocasión, y mientras el sol se pone sobre la era de los barcos de guerra de madera, encontramos a nuestra fiel guía durante este periodo, el His Majesty's Ship Blenheim, pasando sus últimos años en Portsmouth, Pembroke y Milford Haven como un barco guardacostas, finalmente desmantelado en 1865, habiendo visto a la Marina Real desarrollarse a través de las 6 etapas, desde una flota napoleónica de la que formó parte, pasando por la fuerza impulsada por vapor hasta los acorazados, un paso final que no pudo alcanzar.
Y con eso, dejamos el desarrollo de los barcos de guerra desde la vela hasta el hierro para regresar en algún momento en el futuro y llevarnos hacia la era pre-Dreadnought. Eso es todo por este video, gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco para revisar, háznoslo saber en los comentarios abajo. Comenta en la publicación fijada si tienes dudas sobre el dique seco.